su renuncia no sería una pérdida, sino sería un acto más bien patriótico, heroico, en favor de provocar el debate abierto nacional que queremos. Ahora nosotros le damos la bienvenida a Hernando de Soto. Como ustedes saben, es economista, también ha sido candidato presidencial y es presidente del Instituto Libertad y Democracia. Bienvenido, señor Hernando de Soto, a Exitosa. Muchas gracias, gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a empezar, por favor, si usted gusta, con la coyuntura, ¿no? Porque a nosotros los peruanos nos tiene en realidad bastante complicados con las protestas, el tema de la polarización. Si usted estuviera en los zapatos de Dina Boluarte, ¿cuál sería el camino, los pasos que tomaría? Bueno, la primera cosa que es obvia es que el Perú se ha dividido en dos facciones opuestas y la brecha entre estas clases sociales se ha aumentado en lugar de reducido. Eso está ocurriendo ya hace varios años, pero en los últimos 3 meses ha tomado una viada no deseada y violenta. Entonces, la primera cosa para hacer eso es descubrir qué es lo que está causando esta división, ¿no? Entonces hay problemas que son obvios, unos tienen unas demandas, otros tienen otras demandas, en el Congreso unos quieren una asamblea constituyente, los otros quieren hacer ajustes en el sistema electoral y una mayoría de peruanos creen que los dos deberían irse a casa, ¿no es cierto? Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero el fondo del asunto está que hay una mitad del país, por lo menos, que es la que está levantándose con mayor con mayor violencia, si se quiere, que está reclamando un cambio completo en el status quo. Entonces, hay que ir al fondo del asunto y ver qué es lo que se necesita que ellos atiendan. Y nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo, y es que la mayor parte del país, ese 70% que económicamente se llama informal, porque es más pequeño, son pequeñas empresas, mineras, agrícolas, comunidades, artesanos, pero que se emplean el 70% de la población del Perú, creen que han sido discriminados. Es obvio que hay una serie de cosas que no se pueden remediar. Les ha caído el COVID como en ningún otro país del mundo. Somos el número 1 en la cantidad de muertos por nación, relativamente. 2, han cerrado la mitad de las pequeñas empresas, la mitad, según la Organización Internacional del Trabajo. Y en tercer lugar, han agotado el 70% de los ahorros. Entonces, la primera cosa que yo haría, si estuviera en sus zapatos, es ver de qué manera se compensa eso, porque este es un país trabado, y quitar las trabas para que puedan recuperarse rápidamente. Eso debería en ese momento bajar las tensiones y a la larga eliminar la separación de estas dos clases políticas, una de las cuales se siente obviamente victimizada. Mientras que se espera el adelanto de elecciones, ¿no? Porque ahí también hay un gran atraco, ¿no? Claro, el adelanto de elecciones, que es una posición que yo apoyo, que es lo dice las encuestas, ¿no? Más o menos un 90% de los peruanos, casi un 90% la quiere. La misma presidenta ha hecho una propuesta en ese sentido. Es para que en lugar de quedarnos en una situación en la cual nadie se pone de acuerdo, ni las dos facciones o 3 facciones que hay en el Congreso, no lo han hecho 1 año y medio, suponer que eso va a cambiar es una ilusión. El Ejecutivo se balancea entre uno y el otro, es un nuevo gobierno tratando de encontrar alguna salida. Entonces, yo por eso había propuesto que, ya que son tan legalistas en sus asuntos, la Constitución y las leyes del Perú dicen que si la presidenta renuncia
a su presidencia, automáticamente el Congreso tiene que convocar elecciones. Eso permitiría entonces que en lugar de perdernos entre chismes, entre acusaciones entre uno y otro, entre gente que está inquieta, tensión, muertos, podemos entonces comenzar un debate nacional sobre cuáles son los problemas del fondo del Perú y con un gobierno que tenga legitimidad, no he dicho legalidad, sino legitimidad en el sentido que responda al consenso de los deseos y de las quejas del país, podemos comenzar a ver hacia futuro cuáles son esas respuestas que usted mismo está pidiendo ahora. ¿Qué es lo que quieren? Y los candidatos y los distintos partidos ya se tienen que dirigir a eso y no perderse en temas que son periféricos. Dina Boluarte ha dicho varias veces, y también Otárola, su primer ministro, catalogado como el hombre fuerte del gobierno, que no va a renunciar. Lo ha dicho 10 veces, 20 veces, que ya han cumplido con presentar 2 proyectos de ley. No lo van a hacer. Bueno, ha dicho anteriormente que sí renunciaría si fuera necesario, ha ofrecido eso ya anteriormente. Entonces yo me estoy ciñendo a las primeras, opciones. Yo supongo lo que están haciendo, y es lo político, están tratando de encontrar su camino. Últimamente han dicho que no van a renunciar, pero si tenemos una discusión abierta de qué significa la renuncia, ¿no? Que es básicamente abrir la posibilidad de que el país entre en una nueva etapa en la cual vienen opciones frescas y un pueblo consciente de que el mayor peligro que tenemos ahora es escindir el país en dos. Su renuncia no sería una pérdida, sino sería un acto más bien patriótico, heroico, en favor de provocar el debate abierto nacional que queremos. Si hay gente que dice, por ejemplo, que quiere un referéndum, la idea detrás del referéndum es referirse al pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué manera mejor de dirigirse al pueblo que tener elecciones nuevas y tener un periodo de unos 10 meses donde se debate justamente ese sentir nacional y se va formando la opinión pública? Formar opinión pública es otra palabra para democracia. ¿Usted cree que ella renuncia y van a pasar unos 10 meses para que se puedan efectuar las elecciones? Porque para Perú Libre en 3 meses es suficiente. Mire, lo que digan los expertos a mí me basta. Yo decía 3 meses porque nuestro entender, si se siguen los procedimientos actuales, es la parte convenida, pero si son 9, 8 meses, mire, 9, 8 meses de intensa campaña ya permiten rápidamente formar opinión. La democracia es esencialmente el acto de la libertad de poder opinar. Entonces, para formar opinión, lo que se sabe generalmente, por lo menos esto es lo que la ciencia política dice en lo que se refiere a las experiencias internacionales, es que la gente solamente los 3 últimos meses de la campaña comienza seriamente a ver cuáles son las opciones. Y de repente Perú Libre tiene razón, nos basta 3 meses. En todo caso, lo que es obvio es que estos últimos 5 años, con gobiernos elegidos de la manera como los hemos estado eligiendo hasta la fecha, ¿no es cierto? Hemos tenido en 5 años 6 presidentes. Terrible. Hemos tenido durante ese tiempo 131 cambios ministeriales imprevistos, 161 imprevistos. Entonces, cuando Einstein, que era uno de los grandes científicos del mundo, le pidieron definir qué es la locura, él decía, hacer un error 6 veces y creer que la 7ª vez las cosas van a cambiar. En otras palabras, este gobierno ya no da, las cosas no van a cambiar. Si no han logrado entenderse durante el 1 año y medio que están aquí, ni entre el Ejecutivo y el Legislativo, ni dentro del Legislativo, eso no quiere decir que tengamos malos parlamentarios, ni necesariamente malos presidentes. Lo que quiere decir es que en su conjunto no funcionan. Digamos que es un equipo en el cual hay un Gareca, hay un Messi, pero los otros 10 pues no funcionan. Entonces, mala suerte.
llegó el momento de darnos cuenta que no es que sencillamente estamos enfadados los unos con los otros, pero que ha llegado el momento de darse cuenta que hay muertos, número uno, y que por ahí apareció Sendero Luminoso. Y por otro lado, han aparecido por la derecha aquellos que comienzan a hablar de De gobiernos de amnistía. fuerza y de gran disciplina. Muy bien. ¿Usted cree que Avanza País, la bancada que usted llevó, porque usted era la locomotora, ¿no? ¿Usted cree que algunos de sus integrantes están en la extrema derecha? Avanza País habló de amnistía, es decir, dejar sin... ¿fue, ¿Fue Avanza País? ¿Fue Avanza País? Sí, fue Avanza País. Me reconfirman. El secretario general de Avanza País lo reafirmó el día de ayer y es impunidad, ¿no? Y también comenzaron a hablar de no elecciones para el 2023. ¿Usted cree que la bancada que usted logró, empujó y que está en el Congreso ahora se ha inclinado muchísimo hacia la extrema derecha? Bueno, es una excelente pregunta. En primer lugar, el secretario general que dijo eso no es de la bancada. Yo nunca lo escogí. Él es secretario general, es la maquinaria del partido. A mí me parece un error Exitosa. porque pedir en primer lugar una amnistía para algo que todavía no se considera un crimen es casi como aceptar que hubo el crimen. Entonces le ha hecho un flaco servicio si es que quería pasarle la mano una buena sobada a las Fuerzas Armadas. No se comienza a pedir que le ponga una curita antes que venga una herida. Yo estoy totalmente de acuerdo, dicho de paso, con el hecho de que las Fuerzas Armadas del Perú han sido maltratadas por los gobiernos. Nos libraron una batalla increíble contra el Sendero Luminoso, considerado internacionalmente como el equipo terrorista más violento del tercer mundo. Y nosotros hasta ahora yo no veo una sola estatua, una sola conmemoración de realmente imponente que reconozca los esfuerzos de los militares. Entonces mi problema no es con eso. Yo creo que los militares han servido al país hasta ahora y en los últimos años muy bien. Pero no es el momento de pedir impunidad cuando nadie por el momento los ha acusado de nada. En lo que se refiere a extrema derecha, eso es lo que parecen indicar las encuestas, ¿no? Como lo dijo un cierto candidato a la presidencia de la República, si uno compara el Parlamento a un torso, me decía él, aquí estaba el corazón, aquí estaba el pulmón, aquí estaba el hígado, y ahí había un riñón a la extrema derecha, y ese es Avanza País. Desgraciadamente, por las declaraciones de algunos de sus integrantes, se han ido poniendo en situaciones extremas y se los ve no solamente dentro ni fuera del país. Ahí está el New York Times, para decirlo, el Wall Street Journal, el The Economist, como un equipo derechista. Espero que, como yo ya renuncié hace más de un año al partido, justamente por no creer en ese tipo de afirmaciones y por tener un partido que por Exitosa. dentro, no la bancada, por dentro tendía a reacciones que eran improvisadas y no políticas a mi juicio. Yo espero que se limpien de esa imagen, pero esa es la imagen que tienen, sin lugar a dudas. ¿Y cuál es la situación más compleja que ha visto usted dentro en este momento, ¿no? En este momento, en Avanza País. Porque yo sé que usted ha renunciado, pero finalmente los ayudó a estar allí. Sí, evidentemente yo he debido en el proceso escudriñar bien con en el momento que nosotros comenzamos, de tal manera que un equipo especial era aquel que tenía que decidir quién eran los candidatos. Yo propuse los míos democráticamente a esta organización que seleccionaba en el partido,
Y mis 300 candidatos, justamente la Secretaría General del partido, dijo, pero asumo mi responsabilidad de no haber tomado todas las precauciones del caso. Eso no quiere decir que la bancada tiene mala gente ahí, pero han sido arrinconados en una posición que yo creo es indeseable, y espero que ellos mismos la corrijan, pero asumo mi responsabilidad, por supuesto. Muy bien. Una última pregunta. Me llama la atención, usted va a ir a un evento a los Estados Unidos con dirigentes mineros y agrícolas. ¿De qué se trata? Estoy por embarcarme este fin de semana con 9 dirigentes, de los grandes dirigentes de la minería informal, la agricultura relacionada a la informalidad y las organizaciones que son más poderosas del país. Me refiero concretamente a las organizaciones mineras de Puno, a las federaciones mineras de pequeña y mediana minería en todo el país. Me refiero a las comunidades, sobre todo en el corredor minero de lo que se llama Las Bambas, ¿no es cierto?, en Apurímac. Y por último, a los comités de autodefensa, que fueron aquellos que junto con las Fuerzas Armadas nos salvaron de Sendero Luminoso hace unos 30 años. Los estoy llevando afuera para conversar con el legislativo de los Estados Unidos, con el Ejecutivo de los Estados Unidos, con la Federación de Indígenas Mineros que existen en Alaska, que es el lugar donde hay más minería hoy día en América del Norte, y con la gran prensa internacional. La idea es abogar por el Perú y demostrarles que todas esas historias que figuran en el Perú no es solamente el caso de un vandalismo que obviamente existe y del cual hay que protegerse, pero que las personas a quien se les atribuye en muchos casos esto no son nuestros empresarios, que son el 70% del país, sino que son gente decente, que son gente productiva y que le dan bienvenida a la inversión extranjera. Entonces yo quiero invitar a la inversión extranjera al Perú, hablando a todos estos niveles, ejecutivo de los Estados Unidos, etcétera. Muy bien. Y el legislativo, por supuesto. Y al mismo tiempo, después de esto, habría un viaje similar a Europa para a enderezar la cara de que no es el Perú popular el que está detrás de los problemas del Perú, sino más bien quiere insertarse en la economía Legal. global y no pide otra cosa que la inversión, y vamos a decir cómo nosotros proponemos que esto se logre. Muy bien. Entonces, que le vaya muy bien.